tal? Bienvenidos todos ustedes. Soy Luis Alverde. Parece que todavía no entramos. Estamos ya listos. Tengo a Pedro Ferriz aquí en la pantalla. Y vamos a ir admitiendo a todos. Vamos viendo si empiezan a entrar, por favor. Me encantaría, me vuelvo a presentar con ustedes. Soy Luis Alverde, rector de la universidad, y me encantaría que empezaran a escribir ahí en el chat de dónde vienen, dónde se están conectando. Eso nos va a ir ayudando a entender quiénes están entrando aquí con nosotros. Luego les platicaré de la dinámica de toda esta tarde que pasaremos para reflexionar un poco en dónde estamos parados, cómo está México, qué podemos hacer por México, que lo queremos tanto y que nos tiene aquí unidos. Entonces, me encantaría ir leyéndoles para saber de dónde están llegando, cuántos se están uniendo y dónde son sus procedencias. También me encantaría saber cuáles son estudiantes, cuáles son padres de familia, cuáles son invitados externos, y estar empezando a leerlos para saber de dónde vienen. Miren, hay gente de Cancún, gente de Monterrey, de la Ciudad de México. Gracias. Querétaro, claro que sí, Querétaro no se me puede quedar atrás. Muy bien. Gracias a todos. Toluca también presente. Pedro, que al rato que entres en sintonía, o si quieres que ya empiecen a escuchar tu voz. Como tú me digas. Para que vean que sí es en serio que vas a estar aquí con nosotros. No nomás oigan esta voz que no sabía nada la mía, ¿no? No, al contrario. Mérida, Yucatán, Nuevo León. Mira, hacen referencia a ti como don Pedro Ferriz. Hay un papá de la universidad de 53 años. Y seguimos abriendo. Profesores de la universidad ya avisando que están aquí. Más gente de Querétaro. Saludos a todos. Un ingeniero civil de la Ibero como invitado externo, me parece muy bien. Sin comercial para la Ibero. Pero José Luis Arenas desde Puebla. Gente de la Anáhuac de Querétaro, por supuesto. Margarita Díaz. Arriba Querétaro, invitado de un familiar de la Universidad de Anáhuac. Muy bien, sigue. Gente de San Miguel Allende, una familia de Toluca, del TEC de Monterrey, saludos también. Un tío de un estudiante, gente de Torreón, mucha gente de Querétaro. Nada más preguntaría aquí, con los que están enfrente de mí, ¿cuántos contactos ya tenemos? Porque no alcanzo yo a ver la cantidad. Fíjense que estamos esperando más de 1000 contactos ahorita. Y de hecho le voy a pedir aquí a la gente que nos está ayudando a que por favor pongan ahí en el chat la manera de conectarse para que ellos puedan copiarlo y reenviarlo a algún conocido, porque va a ser una alegría para nosotros, un descanso escuchar a Pedro hoy, sacudir nuestras ideas. Y salir con algún plan, y salir con un objetivo, y salir pensando en qué tenemos que hacer y cómo vamos a poder lograr que México sea un mejor lugar, con mejor porvenir, con el presente hermoso que tenemos, pero soñando con lo que será nuestro futuro. Ya vamos en 300 ingresados. Pedro, vamos a arrancar presentándote. Me presento yo también antes porque pues la intención es que te escuchen todos, es la 1:05 minutos. Bien, me vuelvo a presentar rápidamente, soy Luis Alverde, soy rector de la universidad y la verdad soy el creador intelectual de esta reunión porque tengo el gusto de conocer a Pedro desde mis épocas universitarias, y les estoy hablando de los 90s bajos, y yo escuchaba a Pedro en la estación de radio. Pedro, hablábamos de que era MBS en aquel momento. Así era. Y fuiste formando mi conciencia, y luego uno empieza a estudiar la universidad y cree que ya lo sabe todo, pero la verdad nomás te repetía a ti en mis reuniones con mis amigos, y quedaba muy bien. Entonces me di cuenta que era una fórmula que me estaba haciendo
hacia los demás una percepción de que era intelectualmente inquieto. Entonces dije, creo que esta es la fórmula. En las mañanas tengo que estar pegado a él, tengo que estar también estudiando y tengo que hacer mis lecturas y seguir complementando mi formación. Y tanto era mi cariño por Pedro que yo, siendo estudiante universitario, hicimos un congreso y mi invitado que yo más peleé para que viniera con nosotros fue Pedro Ferriz, al grado tal que ahorita se lo decía antes de iniciar y siempre se lo recuerdo. Acaba de morir Colosio, les estoy hablando del 94, y Pedro Ferriz era un amigo de Pedro, de Luis Donaldo sonorense, yo también. Y mi sueño era también decirle a Pedro y que me volteara a ver. Cuando eres universitario, con la vista de alguien que admiras, te sientes lleno. Y pedí llevarlo a su avión para su regreso a la Ciudad de México, y recuerdo haberlo llevado. Yo iba manejando, iba medio nervioso, pero llegó sano y salvo y aquí estamos. Entonces, seguí escuchándolo toda mi vida y lo he ido brincando de una estación en otra, aprendiendo de sus experiencias de vida, dándome cuenta cómo el ser humano sigue adelante, lo valiente para mí que Pedro es donde lo tiene en esta posición en este momento. Y esa valentía es la que me encantaría yo también volver a reencarnar y que mis estudiantes la tengan. Y por eso el atrevimiento de escribirle a Pedro y decirle: Pedro, vamos aprovechando este momento que la tecnología nos permite estar cerca de la gente, y que les hables y que, repito, que nos hagas pensar. Tú piensas mucho, que nos preocupemos y salgamos adelante con ideas que podamos concretar, pero que también nos motives, porque al final siempre va a haber una brecha y un camino y una luz que podemos seguir y que nos llevará a la felicidad. Así que, Pedro, me extendí, te admiro mucho, me encantaría darte un abrazo, y todo lo que tú digas será avalado por mí. Bienvenido, Pedro, a esta reunión. Primera vez que la hacemos, porque ya te había traído a la universidad en un par de ocasiones. Primera vez que la hacemos en este carácter de a distancia, y creo que la vamos a disfrutar mucho. Muchas gracias a todos por estar aquí. Pedro, arráncate. Gracias, y es un privilegio estar aquí en esta forma diferente de comunicarnos por la vía de lo digital y de lo cuántico, ¿no? Estamos viviendo una época totalmente diferente de la que nos tocó cuando nuestra juventud, y veo en ello una evolución que es exponencial y que el conocimiento humano está desenvolviéndose de una manera avasalladora, lo que nos obliga a los seres humanos a que tengamos como primera actitud a la adaptabilidad a una serie concatenada y secuencial y acelerada de nuevos eventos, de fórmulas que a veces nos acercan, a veces nos alejan, a veces nos hacen más eficientes, a veces, desafortunadamente, tanta ayuda nos deja de hacer útiles en otras cosas, a veces dependientes de la tecnología. Pero bueno, aquí estamos. Ahora, lo que hay que decir es por qué México en terapia intensiva. Yo veo a mi país, yo veo a México que tiene una historia de problemas. Los problemas de nuestro país, hay que revisar la historia, están ligados con una serie de errores que nos llevaron a un desencuentro entre un objetivo originario de lo que hizo fundacional un movimiento independentista para hacer que estos territorios de la Nueva España, al escindirse de Europa, se convirtieran en esa palabra, quédensela por favor, a un proyecto de gran nación. Todo lo que de alguna manera estaba siendo ya probado y a veces hasta desgastado en Europa,
el nuevo continente, el continente americano, apuntaba hacia que aquí habría un renacer de las intenciones humanas que se fueran por el lado de la convivencia y de la democracia y, por supuesto, de la eficacia en el trabajo, que después se convirtió en un concepto de productividad, y de esperanza en lo general, que el continente americano con tanto territorio, riqueza natural y posibilidades se convirtiera en la nueva sociedad del hombre. Luego de consolidadas la mayoría de las operaciones que llevaron a movimientos independientes desde Canadá, que fue una de las más tardías, pasando por las colonias del noreste de los Estados Unidos, pasando por de nosotros para abajo, hasta el final. México está hoy en terapia intensiva porque todos los problemas que hemos venido acumulando del pasado, hoy se han agolpado y los veo que están siendo el principal o la serie principal de la inhibición de lo que impide, por su misma inhibición, el desarrollo armónico de este país. Veo una clarísima, un debilitamiento, una decoloración de las instituciones de la República. Lo que le da argamasa a un país es su consistencia institucional. Hay una debilidad institucional manifiesta y eso hace que todo lo que alrededor de las instituciones se mueve se haga débil o incluso inoperante o irrespetuoso, porque no hay un principio legal que sea objetivo de todos y rasero para todos. Veo también que en nuestro país se están acumulando una serie de aplicaciones de políticas erróneas, políticas públicas, que desincentivan, a veces hasta espantan, y en esta concatenación de las políticas erróneas desde mi punto de vista, están jalando dos cuerdas, que a lo mejor va a sonar muy antiguo que les voy a decir, pero pareciera como si estuviéramos hoy poniendo en entredicho la vieja pregunta que lleva más de un siglo sobre si un socialismo institucionalizado en una nación llevado a un extremo, que pudiera ser una expresión comunista, es vigente hoy por hoy, vis a vis un esquema que en principio también el capitalismo se ha desgastado, las crisis reiteradas de procesos de carácter financiero nos lo han demostrado, pero que finalmente, dejándonos de el lado de las ideologías económicas, el hombre, olvídense de las ideologías económicas, el hombre está destinado a transformar su entorno para que éste evolucione y genere un ámbito de riqueza. Porque solamente así, si se autoalimenta y éste crece, podrá explicarse que será proporcional su crecimiento a las nuevas demandas de gente que se está incorporando a la vida y que no podemos comparar lo que fue el mundo cuando aquí poblaba el planeta 150 millones de personas en todo el planeta y hoy 7,400 millones. O sea, estamos hablando de que pareciera que en el caso mexicano hay una agenda que se está cumpliendo por el lado del gobierno que nos está llevando a un esquema socialista. En otros tiempos se ha vivido el tema de que México jale hacia el socialismo, no me extraña ni tampoco nos debe de sorprender. Luis Echeverría se fue por ese camino, Lázaro Cárdenas del Río se fue por ese camino,
digamos, para no irnos más atrás en el tiempo, hay un gravísimo problema que deriva de estas dos primeras instancias. Una debilidad institucional y políticas públicas erráticas dan un mal ambiente para hacer negocios. Y este mal ambiente para hacer negocios ha hecho que la atmósfera se enrarezca y por lo mismo la generación de riqueza es cada vez más exigua. Y esto ha traído como consecuencia una problemática de carácter social y esta, a su vez, arrastra a la peor de las pandemias, como efecto social, que es la pobreza. Porque la pobreza es la madre de todos los demás problemas que tenemos los seres humanos. Y al que más agudo ahora con la pobreza me refiero, es a la inseguridad. Un lugar en donde hay carencias, hay inconformidades, hay desesperación y la inseguridad nos lleva a un terreno incierto y la incertidumbre es la peor de las sensaciones del hombre. Esto lo dice Schopenhauer, no lo digo yo. También creo que, así como elemento toral de toda esta ineficacia a la que estamos llegando y que se está haciendo crónica, es que México no tiene un sistema educativo. No digas bueno o malo. Desde el ámbito público, el país enfrenta un proceso de obsolescencia en función de la educación. No evoluciona, no se adapta, no se actualiza y al no tener estas, y aparte no es didáctica, no invita a la creatividad, al aprendizaje de nuevas corrientes del pensamiento. Entonces este sistema magro de educación en México trae, ese problema es la madre de todos los problemas del país. Y así como un envoltorio para pensar por si tienen la duda de por qué veo a mi país intubado y con respiración artificial y con la pupila dilatada y sin reaccionar, bueno, todo esto está envuelto en corrupción. Ahora, la corrupción no es de paternidad nuestra, no tiene una patente de corso nuestra, pero sí es una característica que nos describe y nos ha descrito por muchos años. Es más, por todos los años. ¿Por qué de todo esto? Y aquí es en donde viene el primer mensaje para ustedes. El problema más grave que tiene el hombre, y hablo de la especie humana, es una actitud que llega a transformarse con la madurez. Y el factor más determinante que le da madurez a las personas es la responsabilidad, esa habilidad para responder. Una persona irresponsable es aquella que no responde a las expectativas de lo que de la persona se tiene en el ámbito exterior. Si tú perteneces a la economía informal, no te haces responsable por tu país. Si tú estás ahí, tampoco puedes asumir una postura de reclamo a un gobierno que no te da lo que tú esperas, porque si yo no doy pa'l chivo, ¿qué puedo esperar? Ponerme exigente. O sea, ya me imagino yo a los 15 años, ¿no? Poniéndome exigente porque no había manzanas en la cocina de casa de mis padres. Pues si no había manzanas, pues ni modo. Finalmente yo no tenía la autoridad para decir, oye, aquí no hay manzanas. ¿Quién soy yo? Si no aporto para decir no hay. Si aporto y no hay, entonces empieza a haber una correspondencia biunívoca entre quien recibe el producto de mi esfuerzo en función de la responsabilidad que asumo y quien determina qué distribuir de aquello que recibe, de los que formamos una comunidad responsable. Entonces el ciudadano irresponsable es irresponsable en lo económico, no comparece ante el SAT. Es irresponsable en lo político,
porque al no tener un involucramiento económico, entonces tampoco, no que no le importe, sino que no se considera lo suficientemente apto para poder opinar en términos políticos, y esto hace que la sociedad no evolucione. México está en terapia intensiva, queridos muchachos, porque estamos empezando a ver que el sistema que nos engloba no jala. Y les voy a poner un ejemplo para que veamos por qué no jala. ¿Ustedes creen que el problema de la productividad en México tenga que ver con nuestra idiosincrasia como mexicanos? Bueno, a lo mejor dirán que sí, porque los mexicanos otrora, cuando yo era joven, se pintaba el mexicano acostado junto a un cactus, con un sombrero grandote, un zarape, echándose una siesta. Y el ser impuntual era mexicano, el ser irresponsable era mexicano, pero yo francamente nunca compré ese modelo. Yo más bien pienso que los mexicanos estamos aptos para cualquier tipo de reto. Para lo que no estamos aptos es para desempeñarlo en el sistema en el que operamos. Y para muestra, un botón tan evidente como lo que les digo. En los Estados Unidos hay 40 millones de personas que tienen un origen nuestro, son mexicanos. Los conocía yo de comunicador y después cuando me fui de candidato como independiente a la presidencia, lo vi de cuerpo entero en diferentes lugares de la Unión Americana. Mexicanos, 40 millones. Con el solo esfuerzo que ellos imprimen a la economía de los Estados Unidos, producen entre 3 y 4 veces el Producto Interno Bruto de México. Nada más que con una condición, ellos son la tercera parte de la fuerza humana que hay aquí. ¿Qué falla? ¿El mexicano o el sistema que lo engloba? Es claro que falla el sistema que lo engloba y no el mexicano, porque el mexicano, en el momento en que llega a otro lugar en donde tiene que comparecer ante la responsabilidad que tiene con el país para después exigir que el país le dé una reciprocidad, salen, he visto, me tocó ver letreros, con cartelones con mexicanos que, indocumentados, se manifestaban en las principales calles de Los Ángeles y decían, for my right to pay taxes, por mi derecho a pagar impuestos. Es mi derecho. No lo decían como obligación, lo decían como derecho, porque el derecho de pagar impuestos les da derecho a todo lo demás. Y un país como el nuestro, lo que ha prohijado es la insensatez que es la generadora de la pobreza. El ser pobres a perpetuidad en una sociedad como esta te lleva a una política de asistencialismo, no de educación. El sacarte de la coyuntura del hambre todos los días no implica que estés teniendo una oportunidad de demostrar lo que tienes, sino de recibir lo que puedes. Y eso nos pone en un problema y en una dificultad. Estamos en una época crítica. El deterioro sucesivo del sistema político mexicano ha llevado a un deterioro paralelo del sistema económico de México y por lo mismo a un igual desgaste de la sociedad. Hoy tenemos una sociedad dividida, polarizada, jalando para lugares diferentes, manejada por un proceso de rencor en el que yo veo muy claro, se perdió la aspiración de triunfo y se tacha al triunfador porque se confunde con ratero. Una cosa es una persona que se vuelve rica
que no creo que esa sea la pretensión mayor del éxito, por la vía ilegal, y otra cosa es aquella persona que se vuelve exitosa por la vía del trabajo. En México se ha confundido todo, y todo aquel que tiene es ratero, explotador, oculto y cómplice del gobierno en turno. Entonces, esto lleva a toda la población a un principio de desolación, de frustración, de venganza, que no sirve de argamasa para unir a las intenciones de la sociedad en función de un principio aspiracional. Que no tengas un coche bueno, porque al primer descuido te roban un faro, te lo rayan, le echan huevo, porque no se puede ver en otro un pretendido deseo que en tu caso es parte de tu frustración. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y quiero dedicar los últimos minutos de esta muy breve ponencia para decirte a ti, querido joven, no quiero con esto ser un genérico, porque yo conozco jóvenes muy viejos y conozco viejos muy jóvenes, pero a ti que estás, digamos, empezando a ver la vida, ¿qué tienes que y qué tenemos que asumir como responsabilidad para corregir el momento por el que estamos caminando los mexicanos? El siglo XXI nos está trayendo cambios de todo. Yo, como un hombre del siglo pasado, en términos añejos, no puedo seguir diciendo que las cosas funcionan porque así han funcionado siempre. No puedo decirte a ti que esto debe de ser así porque de otra manera no funciona, no sirve. Debo, y pienso que tú ya lo traes de marca, abrir la mente para dejar de tener una inteligencia lineal que vaya de objeto a objetivo a una inteligencia global que pueda ver una problemática y su posible solución desde diferentes ángulos, porque eso le va a dar una mayor riqueza y muchas posibilidades de solución. Debemos de dejar esta problemática perniciosa y autodestructiva en la que encontramos un problema para cada solución en nuestro país. El país se ha vuelto tortuoso, se ha vuelto sobreregulado, por supuesto corrupto. Se ha vuelto un lugar en donde es difícil sembrar una semilla y que germine, porque la rodeamos de agentes patógenos que impiden su germinación. Todos, ¿eh? Unos porque hacen mal y otros, decía Albert Einstein, a mí no me preocupan los malintencionados, no. Lo que me preocupan son los buenos que no hacen nada para cambiar las cosas. Y México, y ahí te dejo a ti una inquietud. México ha convertido a su sociedad en un conjunto de personas que esperamos que la solución del todo me la resuelva otro, por ese principio de irresponsabilidad. ¿Cómo nos va a ir? Es la pregunta. En los próximos años. ¿Qué tanto la guía de una persona nos servirá para llegar a tener el México que deseamos? ¿Sabes qué es un principio fatalista, predeterminado? Hay corrientes filosóficas que hablan de ello. El predestinismo en función de la búsqueda por la vía del libre albedrío en las mejores condiciones que yo genero junto con mi comunidad para ponernos de acuerdo de la manera
menos complicada, vamos a ponerlo así, y llegar a los objetivos inmediatos, mediatos y de largo plazo. Y por cierto, chavos, hoy no podemos simplemente vivir en la coyuntura del día, ni que fuéramos alcohólicos anónimos. Es decir, solo por hoy, no. Los pueblos hoy están pensando en los próximos 30 años, en los próximos 60, porque las condiciones son tan variables que tiene uno que ir muy cauteloso, esperando que nada se salga del redil. Y que luego cuando se sale, hoy tenemos una pandemia que nadie de los que estamos aquí esperábamos hace 3 meses. Y un microbicho del tamaño, ¿saben ustedes de qué tamaño es un virus como el coronavirus? Se los voy a tratar de escribir así para que lo entendamos. ¿Sabes lo que es un milímetro? Un milímetro es esto. Bueno, un milímetro. Bueno, para llegar a un milímetro, alinea 100,000 virus del coronavirus. Uno tras otro así, en cadenita. Y cuando tengas los 100,000, me los juntas, eso llegará a medir 1 milímetro. Una micromugre tiene paralizado el planeta Tierra. Hoy. As we speak. Y tiene paralizado a México, pero también a China y a Estados Unidos, y a toda Europa, y a los planes futuros, y a las empresas consolidadas de años, y a los sistemas que funcionaron por años. Ni la Gran Depresión de los 30, ni el New Deal de Roosevelt, ni la posguerra, ni el Plan Marshall de los 40 finales. Nada ha sido igual que esto. Y pandemias hemos tenido en la historia del hombre. En la prehistoria del hombre hubo pandemias. Los Cromañón desaparecieron por una pandemia. Los Neandertal también lo hicieron. Hubo una falta de adaptabilidad de los primeros Homo sapiens. Y tú y yo somos producto de una cadena de casualidades que ha llegado hasta aquí ahora. ¿Qué viene? Sonaría muy pomposo decir que viene un nuevo orden, pero también sonaría mucho más práctico el entender que viene un nuevo orden. ¿De dónde se va a salir este nuevo orden al que vamos a llegar? De un viejo desorden. Hemos llegado hasta acá y pinta esto como un parteaguas, luego de los aciertos y los errores de todos los países, de todas las sociedades, de todas las ideologías, de todas las filosofías, de todos los principios que nos regulan entre la sociedad. Y vamos hacia una nueva forma de hacer las cosas. No cambian las reglas del juego, ¿eh? Lo que va a cambiar es el juego. Y ahí estás tú. Think out of the box. Piensa fuera de la caja. ¿Quieres soluciones locas? Plantéalas. Amplía tu mente. Di cosas que a lo mejor anteayer no tenían sentido, pero sosténlas. Razónalas, estructúralas. Muévelas. Y entonces empezaremos a entender que lo que nos está pidiendo este momento es una reorganización y algo que ustedes, el rector me ha acompañado, lo decía al principio, en muchas etapas como yo a él. Luis me ha visto reinventarme. Yo lo he visto reinventarse a él. Y finalmente, tú estás empezando una vida en la que te vas a inventar. Te vas a inventar. De todo lo que saques aquí de educación, te vas a inventar. No es que luego, cada vez de que te caigas, te vas a caer, te vas a tener que reinventar.
y vas a caminar otro trecho y te vas a reinventar otra vez. Lo que te quiero decir es que este camino es complejo, pero eso que se llama vida, por su complejidad se hace profundamente interesante, brutalmente interesante. Porque todo lo que tú en tu insight puedas lograr hacia adelante se va a hacer con tu talento, con tu acervo cultural, con tu inteligencia, con tu asertividad, con la agilidad con la que pongas todo en torno a ti para salir adelante. Y una última. La habilidad más grande que tiene el hombre es observar a dónde va, observar los elementos externos a él que los pueda alinear en su favor para llegar allá. No digo agandallar, digo alinear. Esto me hace falta, esto de acá, esto de acá, esto de acá. Los junto, los alineo y voy. Hay gente que se atora porque ve los elementos, pero no sabe cómo allegárselos. Hay gente que se atora porque quiere allegárselos de una manera equivocada. Y hay gente que progresa y rompe todos los cartabones y llega hasta donde tiene que llegar. En términos éticos, ¿eh? Y cuando todo esto sucede, entonces estamos ante un triunfador. ¿Qué quiero de ti? Pues quiero que triunfes. Y para que triunfes tienes que tener en la punta de los dedos lo último, de 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 lo que está pasando y de lo que irá pasando conforme pase el tiempo. No te frenes en lo que sabes. No te vuelvas estático en lo que concibes como la verdad. Evoluciona. Y en la medida en que vayas adaptándote a una nueva realidad, a lo mejor en su conjunto, tendremos un producto maravilloso, que serás tú, que el día de mañana a lo mejor se junta para hacer otra forma de gobernarnos que sea la que finalmente estamos esperando. Quiero solamente decirte que mi generación ya va de salida y que a lo que estoy abocado en este momento, abocado absolutamente, es a impedir que con este desgaste que les he enunciado de la terapia intensiva en la que veo a mi país, de coloramiento de las instituciones, un proceso de corrupción, un ambiente malo para hacer negocios, políticas públicas erráticas, etcétera, un camino equivocado desde mi punto de vista. Haré todo lo posible, todo, por dejarte un mejor lugar en donde vivir. Por lo pronto, ese futuro lo veo amenazado y obligadamente necesito convocar a la sociedad a que piense y participe, para no ser de los pocos locos que solamente se la pasan alardeando de que vamos mal y no paramos este tren que nos avasalla con su velocidad. Pues un papel muy secundario, porque no estamos siendo vanguardia. Y eso es profundamente preocupante. Si bien somos, o pudiéramos ser, si no la cabeza, sí una cabeza bicéfala de América Latina junto con Brasil, estamos pasmados. Hoy se está viviendo una política gubernamental que regresa al estatismo. Hay países que se han aislado como una forma neofeudal de volver al nacionalismo. ¿Qué hizo ganar a Donald Trump? Let's make America great again. Que si yo quiero una moto, pues tiene que ser Harley Davidson, no puede ser una BMW. Que si yo quiero un coche que ruja, no puede ser un Fiat, tiene que ser un Corvette. Y entonces Estados Unidos dijo, espérame, ¿qué andan haciendo allá?
los trabajos que son de acá. Entonces hay una implosión. México quiere seguir el mismo camino, pero no tenemos la estatura para implotar. Es decir, si hoy se apuesta a que la energía la genere la Comisión Federal de Electricidad, nada más, pues entonces estamos viviendo un proceso de Let's Make Mexico Great Again, pero sin una riqueza que nos lleve a eso. Hay que ser realistas. Entonces, el papel que hoy estamos jugando es un papel pobre y más pobre, que eso me preocupa mucho, que luego de esta parálisis económica, todos los pueblos del planeta, todos, bueno, no conozco el de Corea del Norte, ni el de Venezuela, ni el de Cuba, por ahí. Todos los países están haciendo planes conjuntos entre gobiernos y entes productivos para echar a andar lo más rápido posible la actividad. En México no hay un plan, no hay un plan, y el proceso de recuperación luego de esto que vivamos va a ser, temo, mucho más largo en términos de tiempo que el resto de los países que están haciendo planes para ver cómo recuperarse de la manera más solidaria, financieramente más viable, más eficaz en términos generales. México no lo veo jugando un papel. Si nos ponemos las pilas, sí. Muchos de los productos que otrora Estados Unidos le demandaba en producción, en maquila, pues, a China, podrían desviarse para México. Esta pantalla de vidrio que se le ocurrió a Steve Jobs, la mandó a hacer a China, y los componentes de este teléfono también, por la mano de obra. Pues esta pantalla la podríamos hacer aquí. El asunto es que no lo hacemos aquí porque a lo mejor sale un embarque de pantallas y en el camino se lo roban en la carretera. Pues tenemos que arreglar nuestro problema aquí, por un lado. Y por otro lado, si la correlación o codependencia que tenemos con Estados Unidos nos lleva a un comercio bilateral de los 800,000, tal vez un trillón de ellos, trillón de cuenta de ellos, de dólares en términos binacionales. Con China nada, ¿no? Pues digo prácticamente nada, pero el nuevo orden podría ser por lo menos un mundo multipolar, distinguiendo claramente 3 puntos. El país más grande del mundo, que es Rusia, en términos territoriales y de recursos naturales. El segundo, que sería China, en términos de potencia, y el tercero, Estados Unidos. Se dice que Estados Unidos va de bajada y que el patrón moneda está desapareciendo para el dólar y que el yuan está poniendo nuevas reglas y los bitcoins y todas esas cosas. Pero pienso que aunque Estados Unidos sí está desgastado, tiene todavía de su mano la tecnología, la punta de lanza de la tecnología sigue siendo norteamericana. Y eso va a ser un acto de defensa que nos tendría a nosotros que hacer apostar otra vez por nuestros vecinos. Aunque China tiene un enorme poder económico, enorme, que podría en algún momento también ser atractivo para México y que, pues yo usaría la maravilla de la diplomacia para aceptar los favores y los buenos dones de lo que nos llega del norte y sutilmente introducir una influencia china que pudiera traducirse en inversión. Pero por supuesto que esta guerra fría, como ya el secretario de Relaciones Exteriores de China ha descrito a la relación con Estados Unidos, va a llevarnos a un terreno incierto en el que probablemente para mitad del siglo China haya rebasado a los alcances de la economía norteamericana. Hoy lo veo un poco lejano. En los 90s, queridos amigos, hubo una reunión en Brasil. Lula da Silva
estaba subiendo al poder luego de 4 intentos de llegar a ser presidente en ese país. Él tenía una agenda socialista, claramente socialista. Él venía de un sindicato muy de abajo, como soldador, perdió 2 dedos de una mano justamente por su trabajo y se convirtió en presidente. Y auspició una primera reunión que se conoció como el Foro de Sao Paulo, en la que no era otra cosa más que el reflejo del impulso de lo que era la esencia general de las pautas a seguir para cualquier gobierno socialista en América Latina. Las pautas del Foro de Sao Paulo fueron seguidas por los presidentes que llegaron de izquierda a países en donde empezaron a cambiar y a derivar hacia los intereses de la propia agenda en sus fases de lo que establecía el Foro de Sao Paulo. Así le pasó a Ecuador, así le pasó a Bolivia, así le pasó a Argentina, así le empezó a pasar a Chile con Michelle Bachelet, que tiene un savoir-faire diferente. Así le pasó a Uruguay con Mújica, así le pasó a Nicaragua con Daniel Ortega, así sucesivamente. Perú hubo un amago. México había tocado la posibilidad, pero no la había encontrado porque no había gobiernos que respondieran a esa agenda del Foro de Sao Paulo. A esa agenda del Foro de Sao Paulo fue Luis Donaldo Colosio. Y recuerdo haber hablado con él y cuando platiqué con él de esto, yo no fui, porque aquí estaba medio ocupada la prensa porque estaban desaforando como jefe de gobierno a López Obrador. Entonces yo me quedé aquí. Pero la descripción que me dio Luis Donaldo fue, es una agenda que no va para acá porque lo que plantea es volvernos un país socialista. Uno de los controles fundamentales, hay varios controles. Uno es el control de la República. ¿Y cómo se logra? Pues con superdelegados, en donde tienes un gobernador de oposición, pones un superdelegado, le das poderes metaconstitucionales y entonces eliminas al gobernador. Ahí están. Otra forma de control, bueno, es la centralización de la economía a través de la unificación de todo lo que tenga que ser compras, ventas, licitaciones, en una manera encapsulada en donde se controle el presupuesto. Otra forma de controlar al país es la militarización, que se acaba de dictar hace unos cuantos días. Otra es una manera también por arriba de la Constitución que te da, por ejemplo, la posibilidad de diseñar leyes que son de carácter general a coyunturas de carácter particular. No voy a citar completa la iniciativa, pero ustedes conocen la ley Taibo, que tuvo por demás un desenlace espantoso. Entonces, cuando tú fuerzas a la ley para que se haga en función de tu deseo, estamos viendo que rápidamente se está viniendo a deteriorar la manera en la que desde el auspicio, bueno, otra es la transgresión de poderes. Me meto al poder legislativo, me meto al poder judicial, me meto al poder de los gobiernos, me meto estatales, municipales, me meto a establecer una policía nacional, castrense o no, y lo más importante, fundamental, la educación. Esto que pasó con la ley, no es Barbosa, porque simultáneamente ya pasó en Baja California, te lo comentaba ayer Luis. Esto hubo incluso ya un principio de propuesta de iniciativa para el Congreso Local de Sonora y, por supuesto, hay 22 estados de la República en los que gobernadores son de Morena, se estará proponiendo a nivel pulverizado, balcanizado. ¿Qué es? Bueno, es un principio intervencionista de la educación bajo 2 principios. Uno económico. Yo puedo disponer de tu infraestructura, de tu capacidad instalada, de tus inmuebles. Bueno, hasta el color podré determinar de cómo tienes que pintarlos.
Y lo más importante, el adoctrinamiento. El adoctrinamiento. Sin adoctrinamiento no hay una ideología sostenible y menos extrema. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Era la pregunta que me hacías. Esto, si esto hubiera salido desde la Federación, ahorita estaríamos todos locos, ¿no? No, salió en Puebla, salió en Baja California, ni nos enteramos, y el día de mañana va a salir en Chiapas, y cuando empiezas a sentir este fuego lento, no te das cuenta en qué momento salen las burbujitas y empieza a hervir. Esto es una prueba. A ver, vamos a ver qué tanto se la traga la sociedad. Yo diría tajantemente, a rajatabla, esto es intransitable. No puede pasar ni en Puebla, ni en Baja California, ni en Sonora, ni en donde se proponga una cosa así. Porque entonces sí, no lo quiero decir en un foro como este, pero tengo que llegar a concluir mis pensamientos. Esto para mí, representa una necesaria ruptura con el statu quo. Porque cuando te tocan la mente de los jóvenes, yo he visto legionarios de los que en legiones se hicieron escuelas en Cuba, con su pañuelito por acá y su uniforme. Boy Scouts, les llaman legionarios, o también pioneros, cuando tienen una cierta categoría. Esos hicieron que la mentalidad del joven cubano, a lo largo del tiempo, se adaptara a la adversidad de un sistema económico y político que no les daba posibilidades. ¿A qué los llevaron? A la mediatización por la vía del adoctrinamiento. El día que eso pase, bueno, eso no va a pasar, eso no va a pasar, eso no va a pasar, no puede pasar. El otro día, platicando con un líder empresarial, me decía que estaba muy preocupado porque veía que los grupos ciudadanos que están propiciando un levantamiento de la conciencia están muy desordenados y que no tienen objetivos claros. Yo lo que le decía a este líder muy importante de México es que nunca la resistencia a algo, en ningún país en la historia de lo que yo conozco, ha nacido ordenada. ¿Cuándo? ¿Cuándo? O sea, entiendo, antes de la Revolución Francesa, pues vinieron los enciclopedistas y un proceso de iluminación, ¿no? Lo mismo sucedió en Alemania, lo mismo en Inglaterra, lo mismo en Italia con los Illuminati, etcétera. Pero todo movimiento empieza descoordinado, poco concatenado y poco objetivo. Yo lo he visto y lo he platicado, y esto que tú me estás planteando, quisiera verlo derivar hacia un proceso, en medio de lo reaccionario que esto pudiera ser, porque reacción quiere decir una ley de Newton, a toda acción hay una acción contraria y con el mismo impulso. Yo no quisiera ver un movimiento en México que fuera que nos llevara a la catástrofe, que nos llevara a la anarquía. Esta es la palabra que estaba buscando. Y el otro día invité a Gilberto Lozano. ¿Por qué? Pues porque veo que dentro de todos los grupos ciudadanos que me han tocado, es el que más plantilla de gente tiene en el país. Es el que ha llegado a tener un mayor alcance, el reach que le llaman los chavos en términos de red, ¿no? Tiene un reach muy grande, o bastante grande, entre los 2 y los 4 millones de personas, y todos bajo una idea: que no llegue López Obrador
a diciembre. Ahora, yo el otro día hablé con él el sábado al aire y le dije, oye Gilberto, lo que yo puedo entender de la vida es que si yo quiero que México sea un país de leyes, no podemos llegar a establecer sus bases rompiendo la ley. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que si hoy estoy viendo un régimen que está faltando a la ley, la mejor forma de oponernos es generar una ola de opinión pública que al mismo tiempo genere una ola legal en donde venga una cascada de demandas conscientes, legales, basadas en la ley, ciudadanas, que digan, no, espérame, no. Eso sería un intento civilizado. Si esto no jala, bueno, pues entonces ya vendrá otra fase que la platicaremos. Pero para fundar las bases de mi nueva casa, yo no puedo construirla en un lodazal, en un pantano, en una ilegalidad. Entonces, confiemos en la ley. Yo he estado promoviendo la interposición de solicitudes de amparo sobre el manejo del presupuesto, sobre el proceso fiscal, sobre esta idea de la militarización, sobre las energías limpias, bajo un principio legal. Vamos a ver de qué tamaño es el Poder Judicial para que diga, pues tienen razón. Ahora, si yo presento demandas, porque todo el mundo dice, es que hay que hacer algo, pues órale, presentemos demandas como ciudadanos, como bloques. El perfecto bloque es un bloque estudiantil. Agárrense a los que saben de leyes, impulsen y digan, a ver, póngale, esto es lo que hay que demandar. Y preséntenlo ante juzgados, ante los circuitos de la Judicatura Federal. Confiemos en que todavía queda algo de institucionalidad. Y si no, entonces quiere decir que se demuestra lo que le estoy diciendo desde el principio. Hay un decoloramiento de las instituciones y entonces, como no confiamos en ellas, decimos, pues el siguiente movimiento que tendremos que hacer va a tener que ser de anarquía. Yo quisiera pasar por una fase intermedia, pero lo que sí no voy a pasar es por una fase de resignación, porque esto que me dijiste, Luis, eso sí es intransitable. Si yo me quedo contento de mandar a mis hijos a una escuela en donde sé que cuando regresen a la casa no los voy a reconocer, porque no sé ni de lo que me están hablando, en función de algo que no viene ni con mi genoma, estoy condenando a las siguientes generaciones. Y eso sí, no lo vamos a permitir. El que hayamos llegado hasta López Obrador fue producto de una falla sistémica en el sistema político mexicano. A mí me tocó vivirlo como candidato. Yo quise ir por la vía independiente porque, no sé si lo sepan, pero yo soy apartidista, porque no creo en las instituciones políticas en México. Y si me apuran, en muchas del mundo, ¿no? Manejan a la política bajo un esquema de clanes, ¿no? De, como diría Manlio Fabio Beltrones, de cuates y cuotas. Pues por ahí no, me fui por el sistema de la elección independiente y me encontré con un esquema inoperante. Hoy hay quienes dicen, bueno, vamos a corregir el camino de México y cerrémosle a Morena la posibilidad de ser mayoría en las intermedias del 2021. Casi les puedo decir que es demasiado tarde. Bajo el control de las cámaras, de los poderes, de la inminente invasión de la institución electoral en México, que ya de suyo estaba permeada desde que a mí me tocó contender y hacer una campaña, y me di cuenta de que el INE era una sucursal del partido del poder. Llego a pensar, y no me gusta mi conclusión, por supuesto, que yo creo que el 2021 tiene dos problemas. Un problema es que no pienso que haya un proceso limpio y tampoco creo que haya un partido político
que dignifique la representación de los intereses del país. El PAN se confundió, se dividió, se hizo protagónico, se hizo todo, ¿no? Le pasó todo. El PRI, bueno, pues, vean ustedes el final, ¿no? Una caterva de bandidos, y luego los demás negocitos, ¿no? El PRD, el Verde. Digan ustedes qué hay que valga la pena. Díganme, por favor. Porque si hay algo a donde podamos... Hay dos partidos políticos en este momento que en algún momento pasaron por las manos del Bester Gordillo. Y ya ni les digo qué tipo de capitales movieron a esos sindicatos, aparte de los gubernamentales. Ojalá y hubiera soluciones institucionales, pero pienso que la única fórmula que tenemos ahorita no creo que sería apostar a los partidos, la verdad. Bueno, hasta en los liderazgos hay un grado de abulia y de aburrimiento, ¿no? Yo no veo ese ímpetu reformador, no lo veo y me lleva a pensar que de la ciudadanía va a salir algo y pronto. No un líder, muchos líderes que le van a dar una sensatez y un camino a México. Bueno, la refinería. El otro día, Conoco, una compañía petrolera, más o menos de la misma talla de Pemex, compró en Estados Unidos una refinería de 120,000 barriles diarios de capacidad de refinación en $450 millones. Vamos a pensar así, aritmética, ni siquiera matemática compleja, pura aritmética. 120,000 barriles es a 450 millones, como 400,000 es a X. Esto nos deja algo así como que con $2,000 millones podríamos arreglar los 400,000 barriles que está pretendiendo refinar el régimen del presidente López Obrador. Y no 8,500 como pretende en Dos Bocas. Un lugar en donde no hay el suficiente zócalo continental para que entren buques de gran calado, que son los buques petroleros, los ves por arriba y por abajo tiene una burbujota grandota, que es un casco enorme, ¿no? No caben, hay que dragar. No hay carreteras para comunicar a Dos Bocas, otra lana. No hay ductos para comunicar con todos los lugares que buscarían el producto y consumirían. No hay almacenamiento. No hay condiciones, bueno, ni del terreno. Y aparte, es un proyecto que no contempla plantas descoquizadoras dentro de su estructura. Nuestro petróleo tiene 28 grados API. Es un petróleo crudo, denso, y produce mucho coque. Y ese coque es altamente contaminante y necesita una depuración. No está contemplado en el proyecto. Está sobre las rodillas. Si bien le va a este régimen, y a los mexicanos, esa obra, por mi vida, va a salir 3 veces más cara. Y para cuando salga, la gasolina va a ser un asunto, si no del pasado, sí se irá desgastando. Bueno, ya llegamos a ver precios del barril mexicano a -0, es decir, que llegaba al mercado y tenés que pagarle para que se llevara el petróleo. Dos Bocas es una locura absoluta. Tenemos 6 refinerías en el país, mondrigonas, con capacidad muy, muy baja. ¿Qué podemos hacer? Rehabilitarlas con 2,000 millones, sacamos a las 6. ¿Ustedes sabían que el único país en donde todavía hay mecheros en las chimeneas para quemar el excedente de gas es Salamanca? ¿México? No hay otro lugar en donde se quemen los excedentes de gas. A ver, dejen ustedes la llave de la estufa abierta y a ver cómo les llega la cuenta de gas. Digo, aparte de los problemas que esto también trae al ambiente propio de la casa. Bueno, Dos Bocas. El INCO hizo 33,000 corridas financieras.
la viabilidad de recuperación sobre la inversión es del 2%, para los que se encargan de ese tipo de estudios económicos. La rifa del avión. Yo tengo vehículos en arrendamiento financiero. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que pago una renta por tener el derecho al uso, pero la factura del coche que yo uso no es mía, es de la arrendadora. ¿Cuándo puede ser mío el coche? Cuando termina el contrato y para yo quedarme con el vehículo, tengo que pagar el valor comercial de ese momento, más todo lo que pagué de rentas. Pero si quiero seguir con el arrendamiento financiero, simplemente me cambian de coche y sigo pagando la renta. Nunca va a ser mía la factura. Bueno, este avión lo compró Calderón con arrendamiento financiero. ¿De quién es el avión presidencial? ¿Quién es el propietario de la factura? Es la empresa Boeing de los Estados Unidos. El presidente quiere rifar un avión que no es de él, bueno, que no es de México. Una. Y dos, quiere rifar el avión en una institución que no está permitida a rifar especie, solamente rifa dinero. Y para poder rifar el avión tiene que cambiar la ley. Ya cuando el presidente acabó de entender que ni puede rifar el avión porque no es de él, ni puede rifarlo en la lotería porque tampoco hay la posibilidad legal, entonces se tradujo en repartir billetes y darle, bueno, hasta llegó a decir que iban a dar 200 millones de pesos al que se llevara el avión para que lo pudiera mantener, aunque no tuviera clavo. O sea, es demencial. En suma, es populismo. Porque es muy bonito decir que un presidente se sube a Interjet, en lugar de decir que se va en un avión con todo el lujo, porque pues, finalmente un presidente no es más que un mexicano más, y eso la gente lo compra. A mí se me hace una estupidez. Luego, además ilegal. El Tren Maya. El Tren Maya sí tiene un sentido. Sí tiene un sentido. Que es comunicar a México con los países del Foro de Sao Paulo al sur de nuestra latitud. Quiero decir con esto, es un proceso integrador que nos puede ligar con Nicaragua, que nos puede ligar con la eventualidad de que El Salvador, Guatemala, Honduras, Costa Rica, la veo difícil, pero en fin, que los países de América Central entren al Foro de Sao Paulo, entren en este proceso socialista. Pero México está haciendo planes para ver para abajo. Y el Tren Maya es perfecto para ese fin. Incluso, ahí no se mencionó, pero hay un transísmico también. Y ese transísmico, les quiero decir una cosa, ya hay un riel que comunica el Golfo con el Pacífico, existe. Ya se está viendo y se está cortando la trocha para poderlo hacer con una asociación estratégica con un país de Asia, que no puedo decir porque me pidieron que no lo dijera. Pero el transísmico, así, malhechote, como el Tren Maya, malhechote, acaban siendo obras onerosas que no tienen ni pies ni cabeza porque no tiene conectividad este circuito Maya con el resto de la República. Y Ferrocarriles Nacionales de México tronó porque la viabilidad del transporte de pasajeros acabó siendo en su utilización final, cuando terminó Ferrocarriles Nacionales, siendo propiedad del Estado, con el 3% de la operación en función de pasajeros, el 97% en función de carga. No hay un programa de carga para el Tren Maya. No lo veo y además lo primero que habría que pensar es qué es lo que va a cargar. Y por último, sí. Santa Lucía. Hija. En honor a sensatez, hay un señor que se llama Larry Flynn, que se llama Mr. Fix, él es el CEO de Blackstone, es el fondo financiero, el fondo promotor de negocios más grande del mundo. Blackstone le prestó a México $5,000 millones para hacer el aeropuerto de Texcoco.
Empezaron a consolidar deuda y acabaron debiendo 4.800 millones, que cuando llegó el observador lo negoció a 19 años a pagarse en parcialidades para llegar a pagar 4.800 millones de dólares de una obra que nunca se va a utilizar. Ahora, si yo soy contador, digo, bueno, ¿y esto a quién se lo cargo? Este gasto de 400.000 millones de pesos, ¿a quién se lo cargo? Porque ya había una obra ejecutada por el 38%. ¿A quién le cargo este costo de algo que no voy a utilizar? Se va a hacer un parque ecológico, se va a hacer un manicomio, no sé, una laguna, algo. ¿Y a quién se lo cargo? Se lo tengo que cargar al aeropuerto que va a suplir al que se pensaba hacer. Entonces, de salida, Santa Lucía lleva en su lomo el costo de lo que nos hizo. Es decir, sin clavar un zapapico, ya hay 400.000 millones de pesos de gasto. Bueno, échale la devaluación reciente, hay 500, medio millón de millones gastados sin sentido. Y aparte, vas a echarte un aeropuerto en un enclave militar. Y cuando me pongo a ver estas dos posibilidades, digo, ¿cuál es la diferencia entre un aeropuerto en Texcoco y un aeropuerto en Santa Lucía? Y te pones a pensar. ¿Cuál es la diferencia? ¿Ubicación? No, es mejor Texcoco. ¿Operatividad? No, es mejor Texcoco. ¿Qué es lo bueno de Santa Lucía? Ay, pues sí, pues es una instalación militar. Y al ser una instalación militar, lo que le estás dando ya no es un carácter operativo civil, es un carácter estratégico. El día que se me pegue la gana, yo paralizo al país. Cuando mi hub central está controlado por el ejército, que por cierto, está construyendo un proyecto que tampoco tiene contempladas vías de comunicación accesibles, que tampoco tiene contemplados servicios colaterales, no hay un hotel planeado, no hay un centro comercial planeado, digo un aeropuerto y están haciendo, perdón la comparación, cuando veamos el aeropuerto de Santa Lucía vas a darte cuenta, es un galerón tipo Costco o Sam's Club con bocinas. Y chafita, para un país en donde una vez que nos recuperemos de todo, México estaría necesitando un aeropuerto de 120 a 150 millones de pasajeros año. Santa Lucía es un desperdicio por la vía de lo que se dejó de hacer y por la vía de lo que se pretende. En otras palabras, queridos amigos, esto es un manicomio. Esto es la locura. Y no hablamos de otros temas, ¿eh? No hablamos del narcotráfico, no hablamos de la violencia que se va a generar en este país, no hablamos del esquema de salud, que tenemos un enorme, profundo problema. No hablamos del tema de las jubilaciones y las pensiones en nuestro país que se vienen acumulando. No hablamos de la longevidad de la sociedad. Tú que me estás viendo, vas a vivir 30, 40% más vida que la mía. Entonces, pues sí, se agolpan problemas. El problema de gobernar un país es muy amplio. Me ha tocado, perdón, con mi muy pequeño alcance de analizarlo en estos 3 años de aprendizaje que tuve en la campaña, que llegué a cosas, pues mira, decía Schopenhauer, que tú, para ser feliz, tienes que pretender lo que quieres hacer sin atender al resultado, porque a veces ese resultado no depende de ti, sino de otras variables, pero te quedas con la satisfacción de haber abordado lo que me tocó abordar. El problema de gobernar a un pueblo es complejo. El problema de gobernar a un país como este tiene unas sutilezas y unos puntos finos y una necesidad de ser agudo, de ser rápido, de ser coparticipativo, de cooperar, de jalar inercias en favor del mismo sentido, no andar jugando a la cuerda, donde cada quien jala para un lado. Esa es la confusión que traemos. Y como
es un tema de carácter orgánico, operativo, institucional. Esa base me hace pensar que esta casa, que es México, está obsoleta y tenemos que renovarla. Ha habido la duda de que si el COVID ya no está ahí y por lo mismo tendríamos que relajarnos. En primer lugar, decir que la curva de contagio en México hoy está en su punto mayor. Las cifras oficiales no coinciden con las realidades. El sistema que mide al COVID en México parte de una base errónea. No tienes un sustento para determinar el proceso pandémico porque no hay pruebas. Digamos que en términos aleatorios te den una tendencia que te permita graficarlo. Entonces, matemáticamente, la forma en la que se está manejando la pandemia en México, pues no es real. Yo conozco gente muy avesada en estos temas de salud pública y cito uno que me da mucho gusto ser su amigo, que es Julio Frenk. Julio Frenk fue secretario de Salud, un hombre genial, preparado a nivel mundial en estos temas y dice lo que está pasando en México, multiplíquenlo entre por 30 hasta 50. Entonces van a encontrarse con la realidad de lo que traemos aquí. El problema de esta pandemia es que no hay cura. Bueno, las de Donald Trump, pero pues eso de tomar cloro a mí como que no se me da. Y menos inyectarme luz, ¿no? Pero el problema de la pandemia y de todas las pandemias que ha habido en la historia del hombre ha sido que nunca se ha podido vencer el fenómeno social y de salud hasta que no se encuentre una cura. Así pasó con la peste bubónica, así pasó con la gripe española, así pasó con la peste antonina de principios de la era cristiana, que duró 25 años y murió hasta Marco Aurelio. Y vete así, digo, pandemias hemos tenido y muchas, bueno, han arrasado hasta con 60, 70, 80 millones de seres humanos. ¿Yo cuándo me sentiría seguro de salir a la calle? Cuando me dijeran, aquí está esta ampolletita, ahí está la vacuna. Mientras, ahí va a estar el virus. Y así como no te puede tocar, a lo mejor salgo por el periódico y me toca. No quiero con esto meter una dinámica de paranoide. Pero ahí, donde ustedes me están escuchando, tienen viejos. Y yo no arriesgaría a mi viejo, si aquí estuviera conmigo hoy, a que saliera a la calle, ni de broma. Ni de broma. ¿Y saben ustedes por qué no? Porque esta posición que tengo de comunicador me ha permitido ver lo que pasa con el coronavirus. Y quiero decirles una cosa, cuando llegas a una fase terminal, no lo quieren ver, ¿eh? No lo quieren ver. Las condiciones sanitarias de México son magras. Entonces, lejos de lo que me diga López-Gatell o mi gobernador, pues yo pienso que lo que tenemos que ver es lo que tú te digas a ti mismo. Yo voy a salir y voy a dejar, no porque dependa de mi decisión, pero yo no voy a aconsejar que mi esposa salga a la calle si veo que corre peligro. Y no está supeditada, insisto, a lo que yo le diga. Pero por supuesto que voy a incidir para que no salga de una manera irresponsable. Y lo mismo es con un padre, con un hijo, y lo mismo es con lo que sea. Creo que ya va a llegar la cura. Australia estaba ya dando un primer atisbo. Israel trae otra idea. Oxford y un instituto que se llama el Instituto de Londres ya están también sacando una posible solución final. Estados Unidos está en lo mismo. Japón está haciendo labores interesantes en términos de investigación. China, por supuesto. Y creo que habrá solución, pero
si los círculos de seguridad me determinan que el 1 de agosto esto va a estar solucionado, sin haber una cura, pues a lo mejor estuve resguardado 4 meses para salir a infectarme, porque tarde que temprano todos vamos a estar infectados, todos. ¿Quién, pregunto, quién no ha tenido una gripe? ¿Quién, pregunto, no ha estornudado en la vida? Bueno, pues el mundo está hecho de bacterias y de virus. Entonces, esta mutación viral que se llama coronavirus, pues tendrá que encontrársele para ella una cura, y mientras tanto, Estados Unidos ya está enfrentando lo que se llaman spikes, ¿no? Que lugares en donde ya habían superado, ¡chum!, ahora otra vez pega el brinco. Entonces, esto no se acaba hasta que se acaba, como en el foot. Y el que se acaba se llama vacuna. Gracias, Pedro. Oye, voy a hacer un comercial para ti. Es que de pronto puede haber mucha gente que se unió a la conferencia, que ya vamos para 1 hora y media. Ustedes entran a su buscador en internet y le ponen Central FM y lo van a escuchar, inclusive lo pueden ver, es lo que yo hago. También tiene una app muy buena que pueden también descargar, se llama Central FM, y lo pueden ver y lo pueden escuchar. Esas son las plataformas que Pedro está utilizando en estos tiempos, y si disfrutamos, nos deleitó, nos refrescó, nos gusta su léxico, nos hace pensar, pues creo que es bueno que en las mañanas le dediquemos parte del tiempo a escucharlo y a seguirnos formando. Pedro, seguirás formándome, seguirás formando mi mente, seguirás siendo mi referencia, y acéptanos una siguiente invitación pronto, ¿no? Dice mi esposa, que está aquí conmigo, que eres un lindo, que hasta me estás dando Ojalá mi esposa esté conectada escuchando lo que tu esposa está diciendo. Adrianita, te mandamos un beso. Bueno, Guerrera, querida amiga. También ahí está mi hija, que sigue después de mí. Tiene un pensamiento muy para la mente moderna de ustedes. Y luego viene mi hijo Pedro, que está más bravo que nada. Lleva una segunda emisión y me da mucho orgullo que mi ADN no falló y que pues va a seguir, creo que, dando la batalla periodística por muchos años, ya cuando ya no esté yo. Así será, pero a ti te quedan muchos todavía. Eso de ese 40% que van a vivir los jóvenes más que tú, a las pruebas nos vamos a remitir. Pedro, muchísimas gracias. Acéptanos otra invitación pronto, y algún mensajito final aquí para toda la banda. Un principio mental te lleva a la seguridad, que te hace sentir mejor en lo que ya es conocido. Si yo hoy tomo la carretera, voy a Cuernavaca, pues conozco la carretera, no habrá sorpresas para mí. Y prefiero tomar la carretera y manejar a Cuernavaca, porque lo he hecho 1000 veces, que tomar la carretera en Portland que me dirija a Seattle, porque esa no la conozco. Lo que les quiero decir a ustedes es que al ser humano le inquieta lo desconocido, nos inquieta, nos incomoda, y conforme nos vamos siendo cada vez mayores, nos va cada vez más gustando aquello en donde nos sentimos en la familiaridad de algo que nosotros reconocemos. No es que el problema, o más bien dicho, el reto, es que a ustedes les va a tocar un mundo en el que prácticamente todo lo que hagan de aquí en adelante va a ser bajo esquemas nuevos, modelos nuevos, formas nuevas. Esta conferencia es una prueba de ello. Maneras diferentes de vivir. Les pido un favor. No cierren su mente nunca. La juventud, el secreto de la juventud es el mantener florida a tu imaginación, el no plegarte a dogmas establecidos que te fuerzan
a pensar de una sola manera. Sean abiertos, no de manga ancha, y además nunca abandonen los valores, nunca. Se cometen errores cuando se abandonan. Pero, bajo esa perspectiva, si hay apertura, siempre habrá una solución. El periodo más gacho de la historia en los últimos tiempos fue el oscurantismo, se llamó la Edad Media. En esa edad, el hombre prácticamente volteó a ver al suelo, nada más veía gusanos. El Renacimiento le hizo ver que era hijo de Dios. Creo que estamos a punto de vivir un Renacimiento, versión 2. Y ahí pienso que ustedes tienen que participar activamente. Ya está ahí mi rollo. Ay, qué rico, qué rico. Muchísimas gracias. Que llegue ese renacimiento y que seamos nosotros esos agitadores de conciencias, con ideas, con educación, para poder hacer que nuestro México también renazca. Gracias, señorón. No nos queremos ir nadie. Estaba leyendo que sí quieren una segunda vuelta, así que, bueno. Es más, escriban los que quieren una segunda vuelta para que Pedro lo lea después y se dé cuenta que mucha gente lo quiere. Muchísimas gracias. Y tú sabes, querido Luis, que contigo jalo hasta donde quieras, y además con esta vocación que tienes por darle a tus alumnos lo que deseas para que tengan una vida mejor y sean mejores personas, porque no estamos educando a gente para que sean entes productivos, incansables, ¿no? Para que haya la posibilidad de que ustedes sean mejores personas. Y esta es la base del desarrollo de tu interior. Y gracias. De acuerdo. Muchas gracias. Nos vamos como artistas, sin cantar la última. Bueno, pues sí. Déjalos picados. ¿Vale? Claro que sí. Un placer. Saludos en casa. Gracias, igualmente. Gracias.